Adelante. Buenos días a todos. Qué gusto verlos. Y oramos por ustedes muy seguido y todo, viendo a nuestro papá hacer cosas de testimonios que oímos y tan, ¿cómo se dice? Nos anima tanto ver eso porque nosotros estamos viviendo lo mismo, ¿no? Viendo a papá ser más conectado, más permanecer, ¿cómo puedo decir? Permanecer uno con él. Entonces, hoy en la mañana estábamos hablando de cómo esperar, cómo estar quietos y esperar, ¿no? Entonces, bien bonitos los testimonios de hace hace ratito que pudimos oír eso. Gracias a todos y les amamos mucho. Vamos a disponer el templo de Dios, tu espíritu, para recibir la verdad que Él tiene preparada para tu vida. Es asombroso cómo podemos estar, el número de personas que sea. Jesús dijo, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy. Pero lo que Dios va a hablar va a ser individual, va a ser para ti. Y Él sabe cómo hacer, cómo alumbrar nuestro entendimiento, cómo hablarnos directamente. Y bueno, Él va a hablar con quien le está escuchando. Sí, y esa es la parte importante de este momento, es que tú dispongas a escucharle a Él y recibir en ti lo que Él tiene preparado para tu vida. Vamos a dar gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que traes a tantos juntos para recibir de ti, Señor, y de cada quien que tú hablas a través de ellos. Gracias por prepararnos, amarnos y la vida que uno puede vivir en ti, Señor, y contigo. Gracias por todo esto que vamos aprendiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Pues estamos prestándonos a que Dios nos muestre lo que Él ha dispuesto para hacernos sus hijos. Y entendiendo por el Espíritu Santo cómo recibir y vivir eso que ha sido preparado. En conjunto, el nombre singular que Dios le ha dado es salvación, pero es un paquete enorme y es un trabajo de Dios hecho a favor de toda la raza humana, los Adán, Eva y su descendencia, porque nadie está exento del pago que Jesús hizo a favor de todos. Pero todo eso que está hecho tiene luego que ser realizado en las personas que por voluntad propia deciden hacerle caso a Dios y recibirle, porque eso es lo que se hace, no recibimos algo de Dios, le recibimos a Él en nosotros. Eso es lo que Jesús dice, si me abres la puerta, y es una cosa que cada uno tenemos que decidir hacer, voy a entrar a ti. Y esa entrada de Dios a nosotros es lo que permite que Él entonces haga el trabajo divino aquí adentro de cada uno de nosotros y resulte el fruto, el producto de ese trabajo, sea un hijo, una hija de Dios por nacimiento, ¿sí? No por anexo, sino por nacimiento, porque Él nos hace renacer de su propia simiente. Y luego que esa criatura que ha nacido crezca en la naturaleza que le ha sido provista, la naturaleza divina. Y entonces eso es en lo que Dios está ocupado. Pero esa ocupación de Dios en cada uno de nosotros
está sujeta a nuestra participación. ¿Sí? Porque de otra forma, pues Dios hubiera impuesto, ¿verdad? Y eso violaría, traspasaría su persona. Dios es amor y por lo tanto respetuoso. ¿Te das cuenta? Y entonces en su comportamiento con cada persona, Él es paciente. El Espíritu Santo nos dice, nunca te equivoques ni pienses que Dios se tarda en cumplir su promesa, como algunos lo interpretan. Más bien entiende que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, esa paciencia de Dios, manifestada en su conducta con cada uno de nosotros. A veces personas se preguntan, ¿por qué permite Dios que esta persona ande como anda? Pues no, Dios no está permitiendo que ande como anda. Dios está trayendo a esa persona en su misericordia a lo que le va a transformar. Porque mientras un individuo esté sujeto a la naturaleza humana, entonces dice el Espíritu Santo en la Escritura, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es Tito capítulo 3. Hijos de ira. ¿Qué es eso? Pues ser esclavos de una naturaleza congruente con hacer el mal. Eso es lo que eligieron Adán y Eva, ¿te acuerdas? Ellos conocían el bien, lo vivían, la bendición de Dios, eran la imagen de Dios, y lo que no conocían era el mal. Y cuando la serpiente les dio la opción, engañosamente, diciéndoles que para ser como Dios necesitaban conocer el mal, y que el comer del fruto era el pasaporte o la entrada para conocer el mal. Estaba correcto en eso, pero no era para que fueran como Dios, porque el conocimiento del mal, la vivencia de la maldad, es totalmente ajena a quien Dios es. Dios es lo opuesto a la maldad. Por eso Él es santo, Él es bueno, Él es justo, etc. Entonces, no solamente Adán y Eva se corrompieron, dejaron de ser la imagen de Dios. Dios lo declaró en Génesis 3 cuando le dijo a Adán, polvo eres. ¿Te das cuenta? Ya no le dije, tú eres mi imagen y mira, no, ya no eres mi imagen, polvo eres. Y al polvo volverás. Ser humano es estar sujeto entonces a un régimen de una naturaleza corrupta que no le cuesta hacer lo malo. Le cuesta no hacerlo. Y tú lo puedes ver en los niños, ¿no? No les cuesta desobedecer, les cuesta obedecer. No les cuesta faltar el respeto, les cuesta aprender a respetar, etc. Y todos hemos pasado por ahí. Pues Dios se ocupa de salvarnos de esa naturaleza, de esa existencia en maldición, pero lo hace de una manera gloriosa, ¿no? Absolutamente gloriosa, porque Él decidió que no fuésemos solamente hechos mejores que antes, ni siquiera nos regresó al estado perdido por Adán y Eva. Él no dijo, bueno, van a volver a ser mi imagen. No, ese no fue su plan. Él nos amó más. Él nos amó con todo lo que Él es. Y la consumación del amor de Dios fue proveer a través de Jesús la manera en que seamos sacados de este estado de maldición, que es la raza humana, la naturaleza humana, y fuésemos hechos
hijos de Dios. Para cualquier persona que esté viendo, participando hoy o viendo este video en el momento en que Dios te traiga a verlo, y tú digas, bueno, yo no entiendo de qué están hablando, solo quiero mencionar, hay muchos recursos que te pueden explicar en más detalle los pasos que Dios te invita a dar, porque tú tienes que darlos para ti, de forma que aceptes vivir la transformación de tu naturaleza. ¿Sí? Porque si eso no ocurre, si tú no conscientemente vives el trabajo de Dios en ti para remover de tu ser la naturaleza humana y darte la suya, la naturaleza divina, pues entonces todo lo demás es vano realmente. Está vacío de Dios. Y aquí es donde nos ocupamos el día de hoy, no en la presunción de que todos lo hemos hecho, sino en que hemos caminado una serie de decisiones personales que le han permitido a Dios hacer en nosotros su trabajo. Y estamos ahora ocupados en permitirle continuar ese trabajo, porque Dios no te dijo, te voy a dar una visitadita y voy a hacer lo que se pueda y bueno, a ver qué sale, ¿no? Sino que Él viene a hacerse presente en nosotros permanentemente, eternamente. Una vez que Dios entra a ti, es para siempre. Y luego lo que Él inicia, todo lo que inicia, lo perfecciona. ¿Sí? ¿No es asombroso eso? Entonces, ninguno de los que hemos permitido que Él inicie su trabajo en nosotros se va a quedar imperfecto. Lo que sí hacemos en el proceso es estorbarle mucho. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cómo no estorbar su obra en nosotros. Lo que hoy escuchamos en lo que han compartido en el segmento anterior varios de ustedes es esa obra de perfeccionamiento. Es cómo vamos entendiendo y cediendo a Él. Y a eso se dedica el Espíritu Santo en ti. Recuerda que el día que creíste, Efesios 1:13, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual te es dado en garantía de que Dios va a cumplirte su promesa y hacerte su heredero, como hijo. Entonces, estamos ahora en el privilegio no meritorio. Es muy importante que nos quede claro que este privilegio es por gracia, que no nos lo ganamos, ni tampoco fue porque somos suertudos, ¿sí? Sino que esto es para todos, sin excepción. Pero no lo vive quien no lo recibe, ¿sí? Y el recibir es la clave que permite que Dios opere y avance su trabajo en nosotros. De hecho, si todo inicia con recibir a Jesús, te das cuenta, el trabajo en nosotros inicia con el acto de recibir a Jesús en ti, pero ese acto no completa el trabajo de Dios, lo inicia, es el punto de inicio, donde todo lo que está hecho a favor de toda la humanidad ahora se va a concretar en el individuo que oye a Jesús, le abre su corazón para que Jesús entre en él. Ahora el trabajo de Dios que está hecho afuera empieza adentro. El acto de recibir lo permitió.
Y es un acto sencillo, ¿sí? Es un acto que está al alcance de todos. Es un acto que requiere sencillamente la disposición de aceptar. Pero ese acto se ve impedido por lo que traemos adentro. Y allí Dios va a trabajar para santificarnos, para limpiarnos de lo que en nosotros se opone a continuar recibiendo. Todo el trabajo de Dios va a estar en esta acción de dar, pero si alguien da, tiene que haber alguien que ¿qué? Que reciba. ¿Sí? De otra forma, se da, pero es rechazado. Y de eso habla el Espíritu Santo en Juan capítulo 1. Dice, hablando de Jesús, dice, a lo suyo vino, ¿y qué pasó? Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos son hechos por Dios, donde Dios se ocupa de remover su origen humano. Juan 1.13 lo explica de esta manera. Los cuales no son engendrados, ni de linaje de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Son engendrados por Dios. Aquí hay un trabajo doble, ¿sí? Porque éramos engendros de linaje de sangre, de voluntad de la carne y voluntad de varón. Entonces Dios tiene que remover eso, y eso lo hace cuando nos une a Jesús en su muerte, para que muramos juntamente con Él y allí tu ser humano quede destruido. Seas libre de la maldición que es ser sujeto de la naturaleza humana. Y luego te resucita juntamente con Jesús. Y ese es el momento en que Dios te engendra, te hace su hijo. Y esto ocurre en tu espíritu. ¿Sí? La parte posterior del paquete de salvación va a ser que recibas un nuevo cuerpo físico, que ya no sea mortal, pero eso es lo de menos. Lo importante es qué espíritu traes adentro, humano o divino. ¿Te das cuenta? Y eso está accesible ahora. Bueno, Dios se ocupa entonces de darte, y tú tienes que ocuparte de ¿qué? De recibir. Hace unos meses, o no sé, un ratito atrás, tenemos una sesión donde Dios nos habló de su nombre. Dios, ¿qué quiere decir ese nombre? Y su significado es dador. ¿Sí? Dios sencillamente significa dador. ¿De qué? De vida y de todo a todos. Pues si Dios es dador, tiene que haber ¿qué? Receptores de lo que Él da. Pero aquí viene el paquete enorme, y espero que lo escuches y lo proceses. Y procesar quiere decir el acto de recibirlo. A ti y a mí, Dios no está ocupado en darnos cosas. Muchos queremos la herencia como la quería el hijo pródigo. ¿Te acuerdas de ese muchacho? ¿Sí? Padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde. La exigió, se lo dieron, la malgastó, se quedó en la ruina, y entonces en ese estado de ruina es movido a la misericordia, que es el punto de entrada de la salvación, venir a la misericordia de Dios, y se topa con una enorme sorpresa, porque él quería vivir del mérito. Soy tu hijo, merezco una parte de tus bienes, la exijo.
Mm. Y algunos todavía traemos esa mentalidad, ¿sí? Ah, ya soy hijo de Dios, yo quiero mi herencia. Y andamos buscando cosas. Bueno, Abraham empezó así en su relación con Dios, buscando cosas. De hecho, él buscaba un hijo, que Dios le diera un hijo. Sira habló un poquito de eso ya hace un rato, ¿no? Y le echaba la mano a Dios donde podía y complicaba las cosas. Pero Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, yo soy tu galardón. Eso no se lo esperaba, no era lo que él buscaba. Pero eso es lo que Dios quería con Abraham. Deja de pedirme cosas, recíbeme a mí. En Gálatas el Espíritu Santo nos dice que así como Abraham, nosotros ahora, dice, Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibamos, ahí está la palabra clave, ¿sí? Recibamos la bendición de Abraham. ¿Qué es esa bendición de Abraham? Dios diciéndote a ti, yo soy tu galardón. Yo, no cosas. A eso ha venido Dios. Cuando decimos Dios estamos hablando de Abba, de Jesús, del Espíritu Santo. A residir en ti, a darse a ti. Pero aquí hay un trabajo enorme de Dios para traernos a esa verdad y habilitarnos para vivir recibiéndole. Y quiero invitarte a que lo consideres en algunos ejemplos. Primero, una analogía, un ejemplo físico. Una luz eléctrica, una lámpara eléctrica para mejor explicarlo, si no recibe energía eléctrica, ¿qué le pasa? Pues no alumbra. Tiene todos los componentes necesarios para alumbrar, pero sin estar recibiendo, y es una acción continua. Si se corta el suministro, ¿qué pasa? Se apaga. Pero mientras esté recibiendo, alumbra. ¿Sí? La presencia de la energía se manifiesta en luz, porque la lámpara está recibiendo. En los focos incandescentes tenías dos fuentes y un filamento, ¿no? Y con un resortito ahí. Y entonces llega la energía y el filamento se enciende y ilumina. Cuando ese filamento se rompe, aunque haya energía, ya no hay luz porque está roto. Se cortó la forma de recibir. Bueno, en ti y en mí, esta es la operación de Dios. Él viviendo en tu espíritu para darse y manifestarse desde tu interior, avalando tu identidad como su hijo. ¿Estás escuchando?
Jesús habló de sí mismo en este mismo aspecto. Él dijo, si quieres la evidencia de que yo soy hijo de Dios, entonces mira lo que sucede conmigo. Las obras son el testimonio y no son mis obras. El Padre que mora en mí las hace. Y ahí está la evidencia de quién soy. Bueno, ahora la misma regla se aplica a nosotros. ¿Sí? La evidencia de quién somos es la manifestación de Dios en nuestro espíritu y hacia afuera. Él a eso vino. Él vino para darte vida. ¿Cómo sabes que te está dando vida? Pues, ¿qué es vida? Vida en el vocabulario de Dios es sinónimo de Dios. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es Dios? Pues Dios es 13 virtudes divinas. Perdón, 12. 12 virtudes divinas que operan en conjunto y son vida. Y estas virtudes son amor. Dios es amor. Gozo. Paz. Paciencia. Bondad. Fe. Benignidad. Mansedumbre. Templanza. Justicia. Verdad y santidad. Dios es cada una de estas cosas y es todas al mismo tiempo, siempre. Nunca hay un desequilibrio, nunca falta nada. Hemos sido traídos a ser hijos de Dios para que la vida que Dios es no solamente opere en nosotros, sino fluya de nosotros. Emane de nuestro interior. Jesús dijo, el que en mí cree de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Bueno, maravillosa promesa. Primero hay que recibirla y segundo, ¿cómo se vive? Y ahí viene esta sencilla respuesta, recibiéndole. Algo tan glorioso puede ser tan sencillo de vivir, ¿sí? Mira, el foco no produce luz por sí mismo. No tiene esa capacidad. Lo único que hace es recibir y se energiza y alumbra. Ahora, podríamos terminar aquí, porque es así de sencillo, ¿sí? Cada vez que vives en tu diario vivir los eventos que vienen a ti, los internos, que son la mayoría, porque estamos constantemente procesando, y ahí es realmente donde tenemos que aprender a vivir recibiéndole, para que lo que esté siendo permitido en ti sea Dios en ti y nada más, nadie más.
Y luego están los eventos externos. Conversaciones, acciones, actitudes, trabajos, desempeños. Pero todo eso en el diseño divino debe de operar desde algo interno que aprendes a vivir. Y es, en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo dice que los que hemos entrado al reposo de Dios, hemos cesado de nuestras obras. Fíjate cómo está dispuesto el que vivamos la manifestación de Dios. Y luego tenemos que vivir, recuerda que cuando Dios te muestra algo, te invita a vivirlo, Él se compromete a hacerlo realidad en tu vida. Pero el próximo paso del proceso es ¿qué? Es limpiarte, es trabajar en remover de ti las cosas que adentro de ti se oponen a que esto suceda, a que esto funcione. Y muchos queremos brincarnos eso y queremos empezar a vivir las cosas que Dios nos invitó a vivir artificialmente. Ya entendí y ahora lo voy a hacer de esta manera. Ya sé lo que tengo que hacer. Mira, si lo que tienes que hacer no es tan sencillo como pararle a tu tren, como decimos, ¿no? Párale. Y darte la oportunidad de recibirle. Entonces, no estás en la enseñanza del Espíritu Santo. Y no estoy de ninguna manera hablando de doctrinas y no, estoy hablando de la enseñanza interna. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a una cosa, y es a la verdad que Jesús es. ¿Y cómo es esa verdad que Jesús es? Jesús no hace nada de sí mismo. ¿Te das cuenta? Jesús vive esto que tú y yo estamos siendo invitados a permitir que Dios cumpla en nosotros. Toda reacción para hacer por nuestra cuenta es humana, no es divina. No le niega a Él hacerlo. ¿Sí? Es como si lo visualizas en caricatura, ¿no? Y tú ves a un foco que se niega a la energía eléctrica y dice, no, no te necesito, yo voy a alumbrar por mi cuenta. Absurdo, ¿no? Peor todavía es el engaño que algunos tenemos todavía de que Dios quiere que hagamos, que Él demanda que hagamos, que Él nos va a juzgar si no lo hacemos y nos va a castigar. ¿Sí? Traemos una serie de engaños terribles puestos. Y todo eso tiene que ser limpiado de nosotros, pero no lo vas a limpiar tú, ese es otro engaño. Ah, sí, ya sé que tengo que parar ¿de veras? No. Y es por eso que el Espíritu Santo nos dice que nuestro primer proceso al nacer de Dios es aprender a recibir, a desear, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, que es el acto del bebé cuando pide que se le alimente. El bebé no viene programado para, ¿dónde hay leche? Ah, mira, esta es una vaca, la voy a ordeñar. ¿Me entiendes? El bebé solamente viene programado para tú pide. ¿Y la mamá está programada para qué?
para dar. ¿Lo ves? Bueno, en tu crecimiento como hijo, algunos, y tristemente la gran mayoría, no hemos vivido eso, no sabemos vivir eso. Estamos empeñados en hacer para Dios en lugar de recibirle para que Él haga. Y algunos tenemos grandes inversiones en eso, y donde está tu tesoro está tu corazón, y Dios tiene que venir a destruir todo ese aparato que hemos construido, lo cual está prometido. Primera de Corintios 3 dice, el Espíritu Santo advierte, dice, hey, si construyes por tu cuenta, el fuego de Dios va a consumir todo eso que hiciste. Porque todo lo que hagas va a ser puesto a prueba por fuego. Y si lo que está en ti es de Dios, el fuego solamente lo va a hacer resplandecer más. ¿Sí? Porque lo divino no lo consume el fuego. Pero si es humano, truena. Yo he vivido varios de esos incendios en mi vida y no son bonitos, pero son muy benéficos cuando pasan, ¿no? Y te das cuenta que son obras de amor de Dios, no otra cosa. Entonces, amada familia de Dios, hijos e hijas de Dios, hoy lo que Él quiere impactar a nuestros corazones es, mira, todo está hecho, preparado, dispuesto, para que seas habilitado. Esa es la manera de entenderlo. Dios tiene que habilitarme para que yo viva recibiéndole. Y así como el foco que recibe energía alumbra, yo le reciba y alumbre. Porque Jesús así lo habló. Ustedes son la luz del mundo. La luz. ¿Y cómo alumbro? Pues porque Él se da a mí. Dios es luz. Yo le recibo, alumbro. ¿Sí? Dios es amor. Yo le recibo, amo. Dios es paciencia. Yo le recibo, vivo paciencia. Dios es paz. Yo le recibo, soy paz. Difícil, ¿verdad? Sí, difícil, imposible hasta que seamos santificados. Pero eso, el hecho de que haya aquí un proceso de santificación no cambia el hecho de cómo funciona esto. ¿Sí? En términos técnicos, es un circuito, ¿sí?, de vida en el que hay un generador de vida que se llama Dios, que reside en ti, en tu espíritu, y hay una conexión, y esa conexión existe por amor. Es un switch, un conector o desconector. Y este es el puerto que permite el acceso o lo niega. Y esta es la parte que a ti y a mí nos corresponde vivir. Pero es como opera este circuito. Aquí está Dios. Él es vida, Él es todo, Él es eterno, Él es infalible, Él es incorruptible, Él es perfecto. ¿Dónde está? En ti. ¿Para qué? Para darse.
Aquí está tu voluntad. Y aquí estás tú. Tu espíritu. Tu espíritu está hecho para conectarse con Dios, para ser uno con Él, para fusionarse con Él. No hablo del espíritu humano, hablo de lo que nació de Dios en ti, quién eres ahora. Pero esto tiene que suceder. En Jesús así opera igualito, ahí está el switch. ¿Sí? Típicamente le llamamos interruptores, pero vamos a mejor nosotros entenderlo como recibidores. Hay que accionar el recibidor. Vamos a entender entonces la operación y luego, dejando eso porque es sencillísimo, dejando eso sobre la mesa, viene el proceso de habilitación. ¿De acuerdo? No permitas que el enemigo te empiece a meter ideas ahorita, sí, pero esto, y es que, mira, todos esos argumentos vienen a robarte. Y ahí está este problema del recibidor. Lo apagas, ¿sí? Le niegas a Dios a hacer lo que Él tiene que hacer. Tú no tienes que habilitarte. Tú no puedes habilitarte. O lo hace Él en ti o no sucede. Entonces, permítele a Dios seguir hablando a tu espíritu. Dejar clarísimo cómo opera esta provisión, cómo está esto diseñado y provisto. Y luego viene el proceso de habilitación. Permite que Dios se muestre a ti en ti. Aquí estoy en ti. Cristóbal, Rebeca, Betty, Magnolia, Estrella, Benito, Laura, Perla, Susi, Rosa, Juan, Ambrosio y Damaris, familia de Tuxtepec, cada uno por su nombre. Aquí estoy en ti para darme a ti. Recíbeme. Fíjate qué tan cerca está ahí, presente, atento a ti. Dios no está, en mí Dios no está ocupado de los astros, en mí está ocupado de mí, en ti está ocupado de ti. Atento a la voz de mi clamor, dice la Escritura, atento a mí. Eso me conmueve. Esta persona que Dios es atento a ti. Esperando que mi acción. Entonces vamos primero a lo individual, no hay nadie más, además soy yo conmigo. Eso es el problema, ¿sí? Cuando yo me veo y sigo procesándome en soledad. Esa ya no es mi realidad ni la tuya. ¿Te das cuenta? Ya no soy yo aquí adentro y nadie me entiende. Ya no soy yo nada más y nadie... No, eso ya no es cierto. Esa maldición se acabó. Jesús dijo,
si alguien oye mis palabras y las guarda, y guardar no quiere decir que tú las hagas, sino que le creas, que le tomes la palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Con quiere decir aquí adentro, en tu espíritu, no aquí afuera, ¿sí? Deja de hablarle a Dios, tú eres mi copiloto o tú eres mi... No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Es en ti. Jesús dijo, en aquel día, cuando mi Padre, cuando el Espíritu Santo, cuando yo venga a vivir en ti, tú sabrás que yo estoy en mi Padre está en mí, yo estoy en ti y tú estás en mí. Juan capítulo 14. Entonces, ahora, esa disponibilidad de Dios hacia ti es la realidad que nos toca aprender a vivir. Se acabó la vida en maldición. Hazle por tu cuenta. Come con el sudor de tu frente. Para vivir bendición, yo soy tu galardón. Y viene el recibidor, ¿sí? Recibo, le recibo. Estoy siendo invitado como tú a reconocerme habitado por Dios, a reconocerme provisto de Dios. Él, mi dador, está en mí. ¿Y qué me da? Vida y todas las cosas. ¿Qué quedó exento? Nada. Entonces, tengo un proveedor absoluto y ahora me toca a mí el acto de recibir. Así que en los asuntos que tienen que ver conmigo, en mi proceso racional, ya no puedo ignorarle en mí. ¿Te das cuenta? Porque cuando me doy permiso de estar cavilando y pensando y armando cabos y desarmando cabos y haciendo todas las tonterías que hacemos solos, estoy negándole a él darme sus pensamientos. Dios dice, estos son los pensamientos que yo tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Pero si yo no sé recibirle en mi vida interna, ¿cómo voy a recibirle en mi vida externa? No va a suceder. Y tu enemigo y el estado del mundo te va a exigir que estés enfrascado en lo externo. A ver, ¿qué vas a arreglar? Por eso Jesús dice, ocúpate, no seas como la gente que está ocupada en ver cómo consigue proveerse de sus necesidades básicas. Eso es maldición. Tú ya no tienes ese problema. Y lo explica y dice, mira las aves, mira los lirios, mi Padre no vive en ellos, pero se ocupa de ellos, porque es su responsabilidad. ¿Cuánto vales más tú? Pero eso todavía no lo vivimos. ¿Sí? Porque no aprendimos desde el principio
Era todo lo que teníamos que aprender desde el principio. ¿Qué acabas de hacer? Recibí a Jesús. Entró a... Sí, lo siento, en mí es maravilloso. Sigue recibiéndole. ¿Te das cuenta? Si esa fuera nuestra escuela, entonces la manifestación sería admirable, porque está prometido eso. Romanos 8 dice que la creación gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero ¿de qué depende esa manifestación? De lo que pasa aquí adentro. ¿Te das cuenta? Cuando Lulú contó ahorita el testimonio de Dios en ella y dijo, vino esta persona, llegué a un momento en que yo empecé a orar, fíjate qué importante lo que es, yo empecé a orar, pero llegó un momento en que ya no supe. Y entonces algo ocurrió aquí adentro. ¿Y qué pasó? El Espíritu empezó. Qué lección, hermana. ¿Qué tal que dejamos de empezar nosotros? ¿Qué tal que aprendemos a pararle a ese cuento? ¿No? Marco dice, yo no sabía cómo accesar a esta persona. Otra vez, el yo primero. Con todo respeto, hermanos, ¿ok? Con todo respeto. Lo que hablamos es para edificación. Pero ¿qué pasa si aprendemos lo que Jesús nos dijo? Busca primero, ¿qué? Al dador en ti. Ya no le busques por otro lado, ya no. Reconócete provisto aquí adentro. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es cómo funcionamos. ¿Te das cuenta? Eso es la naturaleza que nos ha sido dada. Eso es cómo opera la vida de Dios en nosotros. En ese orden. Él está presente y Él va adelante de nosotros. Para cuando tú y yo nos damos cuenta de algo, Él ya proveyó. Y por eso, en Efesios 2 dice, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Para que andemos en ellas. Bueno, ya tienes claro que la acción que permite o niega que Dios se dé a ti y que tú vivas y resplandezcas y se cumpla lo que Él te ha prometido que eres, depende de esa acción interna y empieza en tu vida contigo mismo. O es la vida sola o es la vida con Dios en ti. Entonces ya no puedes pensar solo. ¿Sí? Porque la acción de pensar solo es la acción de ignorarle, de negarte a que Él participe, de darle permiso a tu enemigo de que te provoque a sus pensamientos. En las últimas semanas, algo muy interesante he estado aprendiendo con mi padre y vienen cosas. Y no te espantes de que vengan cosas. El hecho de que vengan no quiere decir que tú las estás originando. Pero en el momento en que pregunto, Padre, ¿qué es esto? Él me dice, dardos de fuego. Sí, el enemigo buscando incendiarme con sus engaños, provocaciones, tentaciones, lo que sea. Pero qué hermoso es cuando empiezas a operar por obra de Dios, no por
logro mío o tuyo, no, porque Él está habilitándonos para vivir como Jesús es. En Jesús, ese recibidor está abierto siempre. Todo lo que viene a Jesús lo procesa inmediatamente. Es su único recurso. Él así vive. Él no tiene estorbos. Y por eso en Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues ahora venimos tú y yo a la familia divina. Y tenemos que ser habilitados en esa vivencia. ¿Sí? Bueno, ¿te queda claro entonces? Tu vida íntima, si das paso a lo antiguo, a ser tú solito aquí adentro, has negado recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Y por eso en la Escritura el Espíritu Santo habla mucho de la vieja manera de pensar. Desvístete, despójate de ella, ya no te aceptes allí. Número 2. Si allí permites que Dios te habilite, por favor escucha, si allí permites que Dios te habilite en esa parte íntima de ti, pues se hace obvio que si vivo con Él lo íntimo de mí, ¿por qué voy a desconectarme para vivir lo externo? ¿Sí? Si yo escucho a Susi hablarme y yo respondo a Susi en lugar de recibirle para que Dios me dé su entendimiento y su respuesta para Susi. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hago? Si yo me niego a recibirle, pues lo que va a suceder en mí y lo que va a salir de mí no va a ser divino. Es así de sencillo. Y tú puedes decir, es que yo estoy tratando, precisamente es tu problema, estás tratando de ser tú, no que Él sea en ti. Lo mismo con las tareas, en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que vayas. Esta vivencia en tu espíritu determina si le recibes y operas en la capacidad de Dios. Estamos hablando de vivir el poder de Dios, ¿verdad? Bueno, pues hoy se trata del mecanismo, si quieres llamarle así, que lo permite o lo niega. Mira, Juan y Pedro vieron a Jesús y cuando ellos lo veían pensaron en su entendimiento de ellos que Jesús era como mago, ¿no? Brujo o algo, hacía cosas, o sea, cojo, levántate, camina, ciego, ve, mudo, habla. Sucedía. Luego Jesús les dio autoridad a ellos para que en su nombre fueran, predicaran el Evangelio del Reino y vieron que sucedía lo mismo, pero no lo entendían. ¿Sí? Porque no habían nacido de nuevo. Pero una vez nacidos de nuevo, Juan y Pedro van al templo y ahí está fuera un cojo de nacimiento. Qué interesante, porque Jesús había ido al templo tantas veces y ese cojo nunca sanó, ¿verdad? Todo ese tiempo. No le tocaba todavía. Esto eran las obras que Dios preparó para vivir con Pedro y Juan. Y el hombre vive de pedir limosna. Y cuando se acercan ellos, les pide directamente limosna. ¿Qué vive Pedro aquí adentro?
¿sí? Este ya no es el Pedro que negó a Jesús. Ya no es ni el machito ni el cobarde. Este personaje ahora es el Hijo de Dios. Y él vive esto que estamos hablando hoy. Aquí en su espíritu él recibe lo que el Padre tiene preparado para que el Padre lo haga. Y por eso las palabras que salen son divinas. ¿Sí? Pedro le mira y le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué sucedió con un cojo de nacimiento? Si tú piensas, tienes un poquito de estudio de biología o medicina o lo que sea, un cojo de nacimiento jamás ha ejercitado sus músculos, sus tendones, no tiene equilibrio, no ha aprendido nada de eso. Pero ¿qué hace Dios? Dice que brincó y estuvo sobre sus pies y corría y entraba y salía del templo alabando a Dios. ¿Quién lo hizo? Pues los ciegos dicen que Pedro. Pero no fue Pedro. ¿Sí? Fue la misma persona que hoy vive en ti. Bueno, podríamos quedarnos aquí hablando de ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, testimonio de Dios tras testimonio de Dios, cómo Él habilita. Y este es el punto que ahora nos concierne. Ya nos es mostrado cómo funciona esto. Pero ahora viene el asunto de ¿lo vas a vivir? Y aquí es donde está el problema, cuando recibimos revelación y cometemos el peor de los errores, y es, ya sé lo que tengo que hacer. Y empieza a tratar de vivirlo, solo para frustrarte, y tristemente muchos se convencen de algún engaño. No le busquemos, son muchos. Yo no puedo, yo no sirvo, no es cierto, Dios no existe. Un montón de tonterías. Pero aquí está lo importante. Fe, que es lo que Dios quiere darte en este momento. Su promesa. ¿Sí? Él empeña su palabra. La da. Tiene que haber ¿qué? Un receptor que guarde esa palabra. Padre, gracias por comprometerte a ser mi galardón, mi proveedor. Ahora, Padre, habilítame a vivirlo. Y te pones a vivir el proceso de ser habilitado. Porque de revelación sigue redargüimiento. Y redargüimiento es la operación divina que nos hace libres de las cosas que en nosotros se oponen a que lo divino funcione. Lo bueno es que eso no es trabajo nuestro, es trabajo de Dios. ¿Sí? Él tiene que mostrarnos, no lo va a hacer a la fuerza, no te va a poner anestesia y te va a avisar cuando acabe. Es participativo. Tú tienes que participar en la limpieza de tu ser. Argumentos van a salir, por supuesto, pero ¿qué va a hacer con ellos? Darles la razón a esos argumentos que dicen que lo que Dios está mostrando no es verdad, no se puede. Sí, hermano, suena muy bonito.
pero X, Y, Z. Tú lo decides. Tomarle la palabra te va a empoderar para creerle. Escucha. Primero le tomas la palabra y luego la fe, que es una virtud divina, se prende en tu espíritu y te sustenta creyéndole en el proceso del cumplimiento de esa promesa. Entrar a ser santificado de todo lo que en mí se opone a que yo funcione igualito a Jesús, pues va a ser un proceso que requiere esa certidumbre de fe. ¿Sí? Porque cuando Dios viene y me muestra cómo he pensado, cómo he creído, todo lo que ha sucedido en mí, que tiene que ser desarraigado y sacado, si yo lo proceso fuera de fe, es condenación, es prueba de que yo no sirvo para esto. O sea, todo se va chueco y no vivo la santificación prometida. Y ahí puedo estar atorado. Dios viviendo en mí. Tengo el recibidor. ¿Sí? Es sencillísimo, pero no lo puedo vivir porque en lugar de accesar esto que es tan sencillo, le doy paso a lo demás. Toda esa basura me gobierna, me sigue jalando, le doy lugar y ahí voy. Y el Espíritu Santo dice en Romanos capítulo 6, ¿no sabes que te vuelves esclavo de aquel a quien obedeces para servirle? Entonces, qué diferente es vivir redargüimiento en fe. Surgen estos impedimentos. ¿Cómo los proceso? Padre, gracias porque tú eres responsable de quitarme esto. En lugar de, sí, qué vergüenza, mano, ya yo debería estar... No, pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ocuparme de vivir fe es ocuparme de estar recibiendo, ¿sí? Y no soltar esa promesa. Por eso dice el Espíritu Santo, echa mano de la vida eterna. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. ¿Qué es eso? Es este proceso. En tu santificación, en tu proceso de ser santificado, necesitas permanecer creyéndole. Y no aceptar todas las trampas del enemigo para buscar desviarte. Una vez que ese trabajo de Dios avance, vas a tener la libertad de ya no estar peleando aquí adentro con tanto bagaje, tantas voces que exigen que les hagas caso, etcétera, etcétera. Y vas a llegar a la sencillez, la libertad de Cristo. ¿Sí? Sencillo. Esto, Padre, gracias, alumbras, Él es glorificado, feliz. Así debe ser nuestra vida, sencilla. Libre, descansada, fructuosa o fructífera. Amado hermano, hermana, eres hijo, eres hija de Dios. Vamos a vivir eso. Y aquel que nos llamó es poderoso para hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos.
Padre, gracias. Gracias por invitarnos a vivir recibiéndote y manifestándote. Es todo, es toda nuestra función. Nada más. Tú anhelas darte a conocer al mundo que nos rodea desde el corazón de cada uno de tus hijos en quienes tú habitas. Tú deseas destruir el engaño del diablo que opera en la humanidad diciéndoles que eres inaccesible, inalcanzable, que no te merecen, que estás enojado con ellos, que los vas a enviar al infierno, que aguas contigo. Y hoy le hablas a tu familia. Nos dices, hijos, es tiempo. Es tiempo de entender y de permitir que quien Jesús es opere en cada una de sus vidas. Lo hiciste en Pablo, por eso él pudo dar testimonio y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque lo que has hablado hoy continuará resonando en el espíritu, en el corazón de quienes hoy te han escuchado. Y tú estarás cumpliendo y perfeccionando tu obra en nosotros. Gracias porque nos has puesto como luminares en el mundo. Gracias por hacernos entender hoy que esa luz ya está en nosotros. Tú eres esa luz. Y tenemos un recibidor que operamos no con fuerza nuestra, sino en la sencilla acción de respetarte, de recibirte, de permitirte ser en nosotros quien responde, quien provee, quien guía, quien hace. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia de Dios, vivamos esto, y que el mundo que les rodea reciba a nuestro Padre en ustedes. Bendiciones.